para servicios en fotografía o video, bodas, cumpleaños, quinceañeros, aniversario de bodas o iglesias, cultos, presentaciones de niños o cualquier actividad, y desea guardar esos inolvidables momentos, Criluz Production es su alternativa. Visite nuestro sitio en la internet en www.cristolaluzdelmundo.org o llame al teléfono 787-886-2827. Nuestros trabajos son en alta resolución y estamos a la vanguardia en los programas de edición, tanto en fotografía como en videos. Para una orientación, llama al teléfono 787-886-2827. 787-886-2827. Criluz Production es su alternativa. Yo soy la luz, soy el camino, yo soy el Cristo Salvador. Vengan a mí, almas perdidas, que soy la fuente de la vida. Yo soy la luz, soy el camino, yo soy el Cristo Salvador. Vengan a mí. Y amados hermanos, que la paz, la gracia y el gozo de nuestro Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo el Hijo sea con todos y cada uno de aquellos que me ven y me escuchan en esta preciosa noche del Señor. Este que les habla es su hermano, el evangelista Carlos Guadalupe. En esta noche le damos la gloria a Dios nuevamente, las gracias a Él por la bendición que nos da en esta noche de poder llegar a su hogar, a su puesto de trabajo, a la cárcel donde usted está, a su automóvil, donde quiera que usted esté en esta hora. Le damos las gracias al Señor por ello, porque estamos llegando no solamente también a los puestos de trabajo, a los hogares, sino que también estamos llegando al mundo entero a través de esta bendición de la tecnología que Dios ha separado para este último tiempo, para poder cumplir con el llamado y la gran comisión de Él por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Instrumento de Dios en este último tiempo, que nos permite llegar donde antes no podíamos llegar. Estamos limitados por espacio, por tiempo, estamos limitados por distancia, pero a través de estos instrumentos ya no hay distancia, ya no hay límite. Estamos llegando donde antes no podíamos llegar. En una campaña llegamos a un lugar donde se reúne cierta cantidad de personas, e iglesias y pastores que respaldan la campaña, pero estamos llegando solamente a ese lugar. Pero a través de la internet estamos llegando donde antes no podíamos llegar. Esta es una bendición en este último tiempo y exhortamos a todos los amados pastores, evangelistas, misioneros, predicadores de la palabra del Señor que utilicen bien estos instrumentos que tenemos ahora mismo en nuestras manos. No son costosos y es una bendición poder utilizarlo en este tiempo. Estamos una noche más a través de la internet, estamos una noche más a través de nuestro programa cibernético Cristo, la luz del mundo. Le damos la bienvenida a todos aquellos que nos escuchan por primera vez, nos ven por primera vez. Le invitamos para que llame a su vecino, su vecina, su compañero de trabajo, su hermano en la fe, en la iglesia donde usted persevera, su compañero en la escuela.
lo llame y le indique que el programa cibernético Cristo, la luz del mundo, está ya en el aire. Y en esta noche le exhortamos para que nos escriba a través de Facebook Live, puede pedir la oración. Si está enfermo, nosotros queremos orar por usted en esta preciosa noche del Señor. Dios, como dije en el programa anterior, sigue haciendo milagros. El Dios de los milagros de los evangelios es el mismo Dios de este tiempo que estamos viviendo, donde estamos ya en el siglo XXI, estamos ya a mitad de año del 2019, ya pasamos la mitad, ya entramos en julio, ya ahorita se nos acaba el año y empieza un año nuevo. Estamos llegando a través de estos instrumentos, le invitamos para que usted nos escriba. Si está enfermo, queremos orar por usted, y no importa la enfermedad que usted tenga, no importa lo que puede haberle dicho el médico en esta preciosa noche del Señor, Dios sigue haciendo milagros. Escuche bien, Dios sigue haciendo milagros. Dios de los milagros donde me dijo que no ha desaparecido. Dios de los milagros vive por la eternidad y está aquí en esta noche, pero también está ahí al lado suyo para sanarle. Y no importa la enfermedad, no importa lo que le haya dicho el médico, no importa el tiempo que lleve esa enfermedad, Dios tiene el poder para sanarle en esta hora. Y nosotros tocó el hombro, el dolor bajó para abajo. Y el dolor bajó, se quedó o se fue. De los testimonios de lo siento en las piernas. Lo siente ahora en las piernas. Sí. Y lo tenía en el hombro. En el hombro y en la espalda. Y la espalda. Ya no lo tiene en el hombro ni la espalda. No. Está en la pierna. En las piernas. Ok. Siento las piernas pesadas. Tiene pesadas. Ok. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, ahora mismo, Señor, el dolor de las piernas desaparece. Desaparece, eso es, de con los pies, eso es, duro, con el otro también, con el otro, eso es, está dando patadas ahí, eso es, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Jesús, tú eres bueno, Padre, gracias, Jesús. ¿Qué pasó? Gracias, Jesús, aleluya, siento aliviado. ¿Se siente aliviado? ¿Se fue el dolor? Sí. ¿La pesadez de las piernas se fue? Se fue. Alabado sea el Señor. Salió corriendo por la puerta para afuera. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Bendito sea tu nombre. Ese es el Dios al cual yo le sirvo. Este es el Dios al cual usted le sirve. Ese es el Dios que nos hablan las Escrituras. El Dios que sigue haciendo milagros en el día de hoy. Y usted, si está enfermo, queremos orar por usted. No importa la enfermedad, no importa lo que le haya dicho el médico, no importa la magnitud de la misma, Dios tiene poder para sanarle. Dios creó los cielos y la tierra de lo que no existía. Dios creó el universo. Dios tiene poder para sanarle en esta noche. Así que estamos aquí para orar por usted. Escríbame ahí en Facebook Live. Pida la oración y nosotros en esta preciosa noche del Señor estaremos orando por usted y el Señor le va a sanar. Y en esta noche nos escribe el hermano Josué Ortiz, conocido por Joshua. Nos escribió desde nuestra página en la internet, lacristolaluzdelmundo.org. Nos envió un email y dice de la siguiente manera: alábalo, Carlos Guadalupe. Me gustó y me impactó la nueva página de la internet. Pido la oración por mi vecina Cuca Navedo de Villa Carolina, en Carolina, Puerto Rico. También por Fortaleza. Ella perdió a su esposo hace poco. Oración también por la salud de mi mamá, de nombre Ana. Oración también por mi hermano carnal de nombre Raúl, por finanzas y por Fortaleza. También oración por la joven dama Jennifer de Villa Carolina, tercera extensión, Carolina, Puerto Rico, por liberación. Ella dice que está apartada y nos dice: siga predicando la palabra de Dios, que Dios le bendiga en el amor de Cristo. Y nos escribe el hermano Josué Ortiz, Joshua, desde Carolina nos escribe. Le invitamos para que
usted entre a nuestra página en internet, la cristolaludelmundo.org, nuestra nueva página, que ya está casi desde que la publicamos el día 4 del mes pasado, ya al día de hoy está casi pasando las 1000 visitas. Alabado sea el Señor. En tan poquito tiempo ya tenemos prácticamente casi las 1000 visitas que han entrado nuestra página. Y le invitamos para que desde ahí, no solamente usted vea los estudios que tenemos ahí, los estudios en PDF, estudios en video, importante para este último tiempo. Ahí aparece en pantalla la página cristolaludelmundo.org. Le invitamos para que entre ahí, nos puede escribir desde ahí, nos puede enviar un email. Y también si usted siente ayudarnos para que este ministerio siga hacia adelante, seguir buscando las almas perdidas, que esa es la encomienda que tenemos, esa es nuestra pasión, servir a Dios, servir como instrumento para que Él pueda manifestar su gloria y a través de nosotros Él pueda salvar las almas. Así que nos puede escribir desde ahí, desde nuestra página. Le invitamos para que también nos haga un comentario. También puede escribir un comentario por aquí por Facebook Live. Puede escribir su comentario, sea positivo, sea negativo. Usted tiene la libertad para hacerlo y nosotros estamos aquí para orar por usted, sea el comentario que sea, si es positivo, si es negativo. Vamos a orar por usted como quiera. En esta noche también queremos informarle nuevamente y recordarle. Queremos recordarle nuevamente que este miércoles mi esposa, la hermana Aida Alicea, estará predicando en una iglesia alabados el Señor, estará en una iglesia en Guaynabo, la iglesia de la hermana tuya, en buscarlo por aquí. Alabados el Señor. Se me había perdido. Y estaremos allí en la iglesia, un culto de misiones que se estará celebrando este miércoles. Vamos a ponerlo nuevamente por aquí, nuestra imagen. Estaremos este miércoles allí en la iglesia de la hermana tuya, donde mi esposa estará cantando y predicando para la gloria del Señor. Le invitamos para que esté con nosotros, no se pierda este culto. Esto es la iglesia Fuente de Salvación Misionera número 2, que pastora la hermana Gladys Tuya, en la calle Ramos Murga, en Guaynabo, Puerto Rico. Este culto comienza a las 7:30 de la noche. Invita a la hermana Marilyn Meléndez, 787-372-4375, 787-372-4375. Es el teléfono de la hermana. Cualquier referencia que usted desee para poder llegar allí donde vamos a estar, la puede llamar a ella, y si no, también nos puede llamar a nuestro teléfono al 787-886-2827, 787-886-2827. Ese es nuestro teléfono con el cual usted se puede comunicar con nosotros. Le invitamos para que también lleve allí los enfermos. Estaremos orando por los enfermos. Y el Dios que hace milagros estará allí con nosotros también. Estará allí porque Él está en la iglesia. Y está en la iglesia de la hermana Gladys Tuya. Y estará con nosotros allí también, haciendo milagros para su gloria. Escuche bien, para su gloria. Él no hace espectáculo. Él no hace milagros para glorificar a los hombres, ni exaltar a los hombres. Él hace milagros para glorificarse Él. Y Él sigue haciendo milagros. Estaremos orando allí en la iglesia hermana tuya este miércoles. Así que le invitamos para que esté con nosotros y comparta de las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros allí el miércoles. Recuerde, este culto comienza a las 7:30 de la noche. Si usted tiene dificultad para poder llegar, llame a los teléfonos que les hemos dicho, sino al 787-886-2827. Le vamos a indicar cómo usted puede llegar allí. Y en esta noche continuamos con el estudio. Comenzamos hace un tiempo atrás. Vamos ya por la sexta parte de este estudio.
el comienzo del ministerio de Jesús. Es importante para usted poder comprenderlo, comenzar desde el primer estudio de la primera parte. Vamos ya por la parte sexta de este estudio, pero para poder entenderlo, es importante, mi amado hermano, que usted comience desde el principio, para que lo pueda entender. El comienzo del ministerio de Jesús. Y fíjense bien, habíamos hablado anteriormente sobre el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo. Y hablábamos también cuando Jesús comienza su ministerio, primero dice que fue bautizado en las aguas. Segundo, fue bautizado con el Espíritu Santo. Tercero, fue probado, escúcheme bien, fue probado. Y luego vemos que fue enviado. Esas son la forma en que Dios comienza los ministerios. Alabado sea el Señor. Él no llama a una persona, lo envía seguida. No, Dios va capacitando a la persona y cuando ya esté capacitada en el momento preciso, entonces que comienza su ministerio. Y luego dice que después fue enviado. Cuando nosotros vamos al Evangelio según San Marcos, el capítulo 1 y en el verso 14, dice las Escrituras: mas después que fue Juan encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Oiga bien, eso es importante, del reino de Dios. Jesús comenzó a predicar primero por Galilea, después que Juan fue encarcelado. Y después que Juan terminó su testimonio, Jesús comenzó el suyo. Algunos historiadores ubican el transcurso de un año entre la tentación y el encarcelamiento de Juan el Bautista. Ahora, ¿qué predicaba? Número 1, la predicación del Evangelio del reino de Dios. Y fíjense bien que eso es importante y vuelvo y lo recalco. Del reino de Dios, no del reino humano, no del gobierno, reino que significa gobierno, no del gobierno humano, no del gobierno político, del reino de Dios. Y él decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed al Evangelio. Fíjese bien, vamos a analizar este versículo de Marcos capítulo 1, verso 15, porque es importante nosotros escuchar, pero tenemos que analizar. Y tenemos que estudiar las Escrituras y tenemos que entender las Escrituras, no interpretarlas. Las Escrituras no se interpretan, las Escrituras se entienden. Y para usted poder entender las Escrituras, usted necesita dos herramientas importantes. Una es la hermenéutica y la segunda es la exégesis. Si usted quiere saber un poquito más de esto, entre en nuestra página cristoluzdelmundo.org y vaya a los estudios. Ahí hay un estudio que dice bien claro que las Escrituras no se interpretan, sino se entienden. Y cuando nosotros vamos a la Escritura, aparece un solo texto bíblico que habla de interpretar, y no se refiere a interpretar las Escrituras, sino porque Pedro está hablando bien claro que la Escritura no es de interpretación privada. Y bien claro establece que muchos la interpretan para su propia perdición, su propio beneficio. La Escritura no se interpreta, sino se entiende. Se interpretaron cuando se consiguieron los textos de los papiros para allá, para el tercer siglo antes de Cristo, cuando se hizo la Septuaginta, que es la Biblia que se tradujo del arameo, del hebreo, al griego, escuche bien, al griego. Ese es el 280 antes de Cristo hasta el 240. Esa es la Septuaginta o la Biblia de los 70, cuando aquellos 72 rabinos tradujeron del arameo al hebreo, y el hebreo al griego, no al español ni tampoco al arameo, al griego. Y de esa Septuaginta, y lo que se tradujo fue el Antiguo Testamento, que es lo que estaba escrito. Y cuando vino Casiodoro de Reina en 1569, lo que hizo fue que tradujo del griego, no del arameo, no del hebreo. Casiodoro de Reina tradujo del griego al castellano. Eso está en la historia. Pasa que muchas veces
hay muchas cosas que se dicen que no son las correctas y como tenemos la mala costumbre que los hermanos solamente están como por ejemplo aquí en Puerto Rico van a entender, en otros países quizás no lo van a entender. El muñequito de una compañía que vende piezas de auto que se llama Pep Boy tiene 3 muñequitos que las cabezas le hacen así, todo el tiempo diciendo sí. Hay muchos hermanos que todo el tiempo están diciendo que sí. No entienden, no buscan, no preguntan, no estudian y simplemente están diciendo que sí todo el tiempo. Pero no vamos a hablar sobre la Septuaginta ni vamos a hablar de la Casiodoro de la Reina. Pero es bien importante esto. Fíjense bien. Cuando nosotros vamos y vemos este versículo 15, el tiempo se ha cumplido. Vamos a verlo por parte. Mateo capítulo 4, verso 12 al 17 dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos. Escúcheme bien, que es el mensaje. El mensaje de Jesús, el mensaje que trajo Juan el Bautista fue que se tenía que arrepentirse. Ahora tenemos a Jesús. Hemos hablado anteriormente sobre eso. El mensaje que Jesús predicaba era que tenían que arrepentirse. ¿Por qué? Dijo: porque el reino de Dios se ha acercado. Cuando nosotros vamos a Gálatas capítulo 4, el versículo 4 y el verso 5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, rescataran. Redimir quiere decir rescatar a todos aquellos que estaban bajo la ley. Y la ley, tenemos que entender que la ley contaba de 10 mandamientos dados a Moisés en el monte de Sinaí. Son 10 mandamientos morales. Escúcheme bien, 10 mandamientos morales, y del 1 al 5 son morales hacia Dios, y del 6 al 10 son morales hacia el prójimo. Pero no se queda ahí, porque hay 613 preceptos que están atados a los 10 mandamientos. Bendito sea el Señor. Y muchos de ellos son morales. Algunos de ellos son ritos y ceremonias y todas esas cosas que fueron abolidas en la cruz. Pero muchos de ellos, de esos 613 preceptos, algunos son morales. O sea, que están vigentes en el día de hoy. Dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, rescatar a los que estaban bajo la ley. ¿Para qué? Dice: a fin de que recibamos la adopción de hijo. 1 Juan capítulo 9, verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y escuche bien: se había cumplido el tiempo establecido por Dios para enviar a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para redimir al hombre. Quiere decir rescatar de la esclavitud y de la opresión del pecado. Porque las escrituras dicen que todo aquel que hace pecado se hace esclavo del pecado. Y por consiguiente, las escrituras dicen que el padre del pecado es el diablo. Por lo tanto, todo aquel que esté en pecado, lamentablemente, su padre no es Dios. Eso es lo que dice la escritura. No podemos decir otra cosa, ni tampoco podemos esconder lo que está escrito. Eso es lo que dice la escritura. Y todo aquel que se rinde a alguien para servirle, en esclavo de él se constituye. El padre del pecado es el diablo. Y si usted se comete pecado, se hace esclavo del pecado y por consiguiente esclavo del padre del pecado, que es el diablo. Y no lo estamos diciendo que esta noche con propósito ni de ofenderlo a usted, pero le estamos diciendo la verdad. Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os será libre. Por eso nosotros predicamos algunas cosas que parecen un poquito duras, pero no las podemos esconder, porque las habló ¿quién? Las habló Jesucristo.
Y nosotros estamos aquí para hablar la verdad y hablar la palabra. No esconderla, ni tampoco camuflajearla como algunos hacen. La palabra. Porque la palabra es la que le hace a usted libre. Y usted, amigo, en esta noche, usted que se encuentra en pecado, lamentablemente, usted va camino al infierno en esta noche. Y eso no es bueno decirlo tampoco, y a nosotros no nos gusta. Pero las escrituras dicen que la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6, verso 23. La paga de su pecado es la muerte. La paga de su pecado, mi amigo, le lleva a la condenación. La paga de su pecado, mi amigo, le lleva a estar apartado de Dios. Dios está de espaldas a usted por causa de su pecado. Pero en esta noche, mi amigo, también tenemos buena noticia. La palabra es dura. Pero tenemos una buena noticia. Que ese mismo versículo y ese mismo capítulo de Romanos capítulo 6, verso 23 dice: la paga del pecado es muerte, pero el regalo, oiga bien, lo lindo que suena eso. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesucristo vino para redimirnos de todos aquellos que están bajo la ley, pero también de la ley del pecado. Y la ley del pecado dice que la paga del pecado es muerte. Jesucristo vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Y usted, mi amigo, usted está en pecado, usted está perdido por causa de su pecado. Pero Jesucristo vino a buscarlo a usted, porque Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino a buscarme a mí, que también estaba perdido, atado y hundido por causa de mi pecado. Yo iba camino a la condenación eterna. Pero un día Dios, el Dios de amor, de misericordia, de compasión, de bondad, extendió su mano, tuvo compasión de mí, extendió su mano y me sacó del lodo cenagoso, me pasó de las tinieblas a la luz y me hizo su hijo. Eso mismo quiere hacer con usted en esta noche. Extenderle su mano, sacarlo del lodo cenagoso, sacarlo de las tinieblas y traerlo a la luz y hacerlo su hijo. Él está aquí. Él está ahí al lado suyo, lo quiere salvar. Y nosotros estamos aquí y queremos orar por la salvación de su alma. Si usted quiere confesar a Cristo como Salvador personal, escríbame. Dígamelo ahí en esta noche por Facebook Live. Yo quiero confesar a Cristo como Salvador. No me tiene que dar su apellido, solamente escriba su nombre y dígame: hermano Carlos, yo quiero en esta noche confesar a ese Cristo que usted está predicando en esta noche. Y yo voy a estar orando por la salvación de su alma. Es importante, mi amigo, usted no continúe en su pecado, porque la paga de su pecado le lleva a la condenación eterna. Y escúcheme bien. Rescatar al ser humano que estaba sujeto a la ley del Antiguo Testamento, la cual no pudo salvar al ser humano a través del cumplimiento de la misma, y a la misma vez estaba esclavizado por el pecado. Jesucristo, no ningún hombre. Jesucristo, no el Papa de Roma, no ningún religioso, no pastor, no ningún pastor ni evangelista, ni misionero, ni religioso. Jesucristo era el cumplimiento de todas las profecías que lo señalaban como el Mesías prometido para rescatar al ser humano del pecado. No el Mesías prometido para rescatar a Israel del imperio romano ni del imperio político de Roma. Jesucristo no vino como político. Eso fue uno de los problemas que tuvieron los fariseos, que esperaban a un político, un rey que viniera para libertarlo de la esclavitud del imperio de Roma. Y eso es lo que también tiene a muchas personas hoy día, que lo tiene metido entre la política. Jesucristo no es un político, ni vino como político, ni sus apóstoles actuaron como políticos, ni estuvieron en la política. Y usted me puede mencionar a Mateo, llamado Leví. ¿Era publicano? Claro que sí. ¿Para quién trabaja? ¿Para el gobierno de Roma? Claro que sí. Pero Mateo el publicano como Zaqueo, que eran dos publicanos, eran repudiados por los israelitas. ¿Por qué? Porque la costumbre que había desde el Antiguo Testamento, usted lo puede buscar en todo el Antiguo Testamento, era que cuando un imperio conquistaba un país, cogía de los más inteligentes y se los llevaba y los ponía en cargos para administrar el gobierno. Es el caso de los 3 jóvenes hebreos, es el caso también de José en Egipto, es el caso también de
de Daniel. Pero no es que ellos se metían a la política, sino que el gobierno los ponía ahí. ¿Y por qué el gobierno romano puso a Mateo y puso a Zaqueo como cobradores de impuestos? Y no puso un soldado romano, porque sabía que los judíos, los israelitas, lo iban a despreciar. Y tanto Mateo como Zaqueo eran despreciables ante la nación judía. ¿Por qué? Porque les cobraba impuestos. ¿Y los impuestos para quién eran? Para Roma. Y no hay un solo versículo, uno solo, que usted me puede mencionar a mí en la Biblia, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo, donde diga que el cristiano tiene que estar metido dentro de la política ni aspirar a cargos políticos. Y hemos hablado de eso anteriormente. Personas que se molestan cuando se dice esto. Pero hay algunos que se molestan, claro, porque están locos porque ganen su partido para después estar haciendo propuestas para esto. Eso es todo. Y todo el que se mete en la política, lamentablemente, tiene que seguir la corriente corrupta de su partido. Y aquí han gobernado dos partidos políticos y los dos han sido corruptos. Y eso está en la historia. Y eso nadie lo puede quitar. Y todos los cristianos que se han metido dentro de la política activa, tanto de un partido como de otro, todos han tenido que seguir la corrupción de su partido. Y ninguno los he visto renunciar por la corrupción de su partido. Mucha gente no le gusta eso, pero lamentablemente eso es así. La Biblia no lo registra. Y muchas veces están cogiendo textos fuera de contexto. Usted tiene que aprender, mi amado hermano, a utilizar la Biblia en su contexto. No me le saque la Biblia fuera de contexto, en su contexto. Y en su contexto usted la puede entender. Pero no me la saque fuera de contexto, porque muchos son magos hoy día sacando la Biblia fuera de contexto para probar sus herejías y las cosas que ellos quieren hacer. Bendito sea el Señor. Estamos aquí, queremos orar por usted. Usted quiere confesar a Cristo como Salvador personal, queremos orar por usted. Usted está enfermo, queremos orar por usted. No importa lo que haya dicho el médico, no importa la enfermedad, queremos orar por usted en esta preciosa noche del Señor. Y escuche bien. Jesucristo siguió diciendo, y el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios, no un reino político. Jesucristo dijo bien claro, le dijo a Pilato, mi reino no es de aquí, de arriba. Mi gobierno no es de aquí, es de arriba. Por eso fue que una de las causas por las cuales los fariseos tropezaron con Jesucristo. Esperaban un gobierno político y esperaban estar dentro de su gobierno para ellos seguir gobernando juntamente con el gobierno actual. Jesucristo siguió diciendo, y el reino de Dios se ha acercado. Para nosotros poder entender por qué Jesucristo dijo, y el reino de Dios se ha acercado, primero debemos de analizar de qué reino estaba hablando Jesús. Eso es importante en este tiempo que estamos viviendo. Cristo vino a proclamar y a realizar el reino de Dios. Reino, escúcheme bien, mi amado hermano, significa gobierno o territorio sometido al dominio de un rey. En este caso habla de reino o gobierno de Dios, no de los hombres. Él es el rey, no los hombres. Ese fue el tema de su mensaje terrenal. Y en Mateo capítulo 4, verso 17 dice, en cuanto a la forma de su aparición, es importante reconocer que hay varios aspectos de su reino. Número 1, para poderlo entender, el reino de Israel. En el Antiguo Testamento era la acción redentora de Dios a fin de preparar el camino para la salvación de la raza humana. Al pueblo de Israel se le quitó el reino porque rechazó a Jesucristo el Mesías. Mateo capítulo 21, verso 43. El reino, escúcheme bien, el reino en Cristo. Primero tenemos, alabado sea el Señor, tenemos el reino de Israel. Ahora el reino en Cristo. El reino en Cristo. El reino y su poder estuvieron presentes en la persona y obra de Jesucristo, el Rey. Lucas capítulo 11, verso 20. Y número 3, el reino no de la iglesia, el reino en la iglesia.
no de la iglesia. El reino de la iglesia, escuche bien, no dije reino de la iglesia, escúcheme bien, porque es importante, sino el reino, el gobierno de Dios en la iglesia, no gobiernos humanos. Porque ellos encontramos personas que se hacen llamar apóstoles, que dentro de su teología, la teología del reino presente, dominio y restauración, todo eso tiene su significado. Ellos establecen Efesios capítulo 2 como un gobierno de apóstoles y profetas. Cuando usted busca la escritura en su contexto, no está hablando de un gobierno de apóstoles y profetas, sino de un fundamento en base a lo que ellos vieron y escucharon, que esa es la base, lo que ellos vieron y escucharon durante 3 años y medio. Esa es la base. Oiga bien, esa es la base de nuestra fe. No es la base de un gobierno de humano, ni un gobierno de apóstoles y profetas. Por eso es que la teología del reino, donde encontramos estos apóstoles modernos de hoy día, lo que ellos han establecido un gobierno en la iglesia. Y han dejado a Cristo aparte. Se supone que Cristo sea el gobernador de la iglesia. Ellos son los gobernadores de la iglesia. Y quizás en algún día estaremos hablando un poquito más asuntos sobre esto, porque lamentablemente lo que es la teología del reino y la teología de la superfe, que comenzó para allá para la década del 60 y 70, la teología de la superfe, que son los ministerios sanadores o los ministerios de fe que se conocen en ese tiempo, más tarde se le llama la superfe, y paralelamente siguió también la teología del reino, comandada por apóstoles y profetas en el 2005. Entonces también entraron los evangelistas, porque era solamente apóstoles y profetas, pero como reciben tantas revelaciones, y las revelaciones siempre van por encima de lo que Dios ha dicho, pues entonces establecieron en 2005 para entonces poder incluir también los evangelistas, y luego pues siguió creciendo la lista, y metieron entonces a los sumos sacerdotes. Ahora también hay sumos sacerdotes ahí, cuando la Biblia dice bien claro en el libro de Hebreos que el único sumo sacerdote es Jesús. Pero ellos tienen el sumo sacerdote por encima de Jesús. Es un gobierno humano. Y lamentablemente muchos están ciegos dentro de esas congregaciones. Gobierno de apóstoles y profetas de este último tiempo. Luego entraron los sumos sacerdotes, siguieron los sacerdotes, siguieron también los patriarcas que pueden casarse con más de una mujer. Y también los reyes, que también pueden casarse con más de una mujer. Eso está en Centroamérica, están los patriarcas y están los reyes. Eso todavía no ha llegado aquí, pero prepárese, hermano, que un día también le va a llegar. Y están los famosos salmistas, que ahora el montón de gente ahora son salmistas. Antes eran cantantes cristianos, ahora no, ahora son salmistas. Y es que cantan lo mismo que cantaban antes, no cantan nada diferente. Están los shofaristas, que son los que tocan el cuerno. Y por ahí hay un montón. Y están los de los ministerios de danza. Y hay un montón de cosas dentro de esa teología reino presente. El problema de esto, mi amado hermano, es que no nos hemos dado cuenta cómo poco a poco Satanás ha entrado las herejías dentro de la iglesia a principios de la década de los 80. La teología de la superfe y la reino presente entró poco a poco. Pero como esperamos ver a Satanás con un tridente, lo esperábamos ver con unos cuernos, esperábamos verlo con una chiva, esperábamos ver a Satanás con unas pezuñas de chivo y con un rabo, con una flecha en la cola. Y Satanás no entró así. Entró como maestro en la iglesia, entró como evangelista en la iglesia, entró como pastor y pastoras en la iglesia, entró como misioneros y misioneras dentro de la iglesia, entró como maestros en las escuelas bíblicas, entró dentro de la iglesia con corbata, con chaqueta, con gabán, entró con tacones largos, trajes, falda, entró de esa manera.
Dios utilizó instrumentos en el pasado y está en la historia. Y sigue utilizando instrumentos en este tiempo. Por eso es que Pablo, el apóstol Pablo, dijo bien claro, 2 Corintios capítulo 11, no es maravilla que el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Pero no lo dejó ahí. Pero también dijo, y sus ministros se transfiguran en ministros de justicia. Y aquí vemos toda esta teología, la teología reino presente, que hablan de que ya ellos están estableciendo el reino. Cuando el reino, eso después de la grande tribulación, ellos están estableciendo el reino. Y están estableciendo y diciendo que ya el anticristo se manifestó, que la tribulación ya se efectuó, que ellos están estableciendo el reino. Y la gente no se está dando cuenta que esta gente, lo único que han establecido, un reino, un gobierno humano en la iglesia, donde lo único que esta gente están buscando es solamente esto, mire, su dinero. Y mientras ellos se enriquecen, usted a través de los pactos y a través de sembrando la semilla y a través de un montón de ofrendas que se recogen, imagínense, y hasta le entregan los carros, las llaves de los carros, le entregan las escrituras de las casas, le entregan relojes costosos, sortijas, se lo entregan en las manos a los grandes y famosos y falsos apóstoles y profetas de nuestros días. Y mientras ellos se enriquecen, usted se empobrece. Jesús no vino a establecer un gobierno humano. Escuche bien, Jesús no estableció un gobierno humano. Alabado sea el Señor. El reino en la iglesia, esto comprende la manifestación actual del poder y el gobierno de Dios, no de los hombres, del gobierno de Dios en la vida de todos los que se arrepienten y creen en el evangelio. Se manifiesta con gran poder, afirmándose contra el dominio de Satanás, del pecado y del mal. No es un reino político, es importante. Hermano, métaselo en la cabeza. No es un reino político. Dios no le llamó a usted a estar metido dentro de la política. Dios le llamó a usted a testificar de Cristo, a hablar del evangelio. Oiga bien, sino de una poderosa e impresionante presencia y actividad de Dios en medio de su pueblo. Jesucristo sigue diciendo, arrepentíos. Y ese es el mensaje del evangelio, el mensaje de arrepentimiento. Siguió la misma línea de mensaje que comenzó a predicar Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque la palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, lo cual significa cambio de parecer o de propósito. Este cambio involucra tanto un apartarse del pecado como acercarse a Dios, lo cual lleva al ser humano a experimentar un nuevo nacimiento espiritual. Juan capítulo 3, verso 1 al 7 dice, respondió de Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu, dijo, no puede, escúcheme bien, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Este nuevo nacimiento, o ese nuevo nacimiento espiritual, es producto de una regeneración y transformación. Cuando nosotros buscamos la escritura en Tito, capítulo 3, verso 5, dice, nos salvó, hablando de Jesucristo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. 2 Corintios capítulo 3, verso 18 dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Una regeneración y una transformación que recibe el ser humano a través del conocimiento de las Escrituras.
1 Pedro capítulo 1, verso 23. Y dirección del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, verso 13. 1 Pedro capítulo 1, verso 23 dice, siendo renacido, volver a nacer, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Juan capítulo 16, verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que han de venir. Por eso es importante escudriñar las Escrituras. Por eso es importante, mi amado hermano, que usted saque tiempo para escudriñar las Escrituras. Porque a través de ellas es que usted conoce a Dios. A través de ellas usted conoce cuál es la voluntad de Dios en su vida. A través de ella es que usted va a crecer en conocimiento. Y el conocimiento que usted adquiere a través de las Escrituras va a producir crecimiento espiritual. Ese es uno de los graves problemas hoy día dentro de la iglesia. Y usted ve un montón de personas que son niños espirituales todavía. Como los corintios, que estaban solamente para tomar leche, pero no podían comer vianda. Y por eso usted ve también dentro de este problema la gran carnalidad que hay en algunos hermanos dentro de la iglesia. Porque no crecen. ¿Por qué no crecen? Porque no se dedican a escudriñar las Escrituras. Pero hoy día podemos leer muchos libros. Porque también cuanto libro sale, vienen y lo leen enseguida sin saber quiénes son. Ni qué creen. Ni cuál es su doctrina. Y yo le voy a decir por aquí, amado hermano, más del 85% de los libros que usted puede encontrar hoy día en librerías cristianas, sea cual sea, librerías cristianas, aunque estén dentro de una iglesia, dentro de una congregación, una librería cristiana, compran los mismos libros. Más del 85% están escritos por gente de Superfe y Reino Presente. ¿Qué le van a llevar a usted? Eso es como si usted estuviera leyendo todo el tiempo la Biblia de los Testigos de Jehová. Y la Biblia del Mormón, ¿qué va a aprender usted? Pues las doctrinas de ellos. Mire qué tan fácil el diablo se ha metido a través de las mismas Biblias, a través de los libros, a través de la música, a través del entretenimiento. Él se ha metido en todas las áreas dentro de la iglesia. Y vemos la condición de la iglesia hoy día. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien, tenemos que volver a las Escrituras. Tenemos que volver nuevamente a enseñar la palabra dentro de la iglesia. Muchas veces decimos, la escuela bíblica es la espina dorsal de la iglesia. Se supone que sea así. Sin embargo, a veces no es así. No vamos a entrar en detalles en esta noche. Pero tenemos que volver a la enseñanza de la palabra. Porque lo más que se oye hoy día son predicaciones y predicaciones fuera de contexto. Predicaciones que he escuchado también hasta con ilustraciones ridículas. Y agarran un texto bíblico, por ahí empiezan a hablar y hablar. Y como son gente elocuente. Son gente que tienen mucha, lo que llaman mucha elocuencia, mucha verborrea, mucha palabra. Agarra un texto bíblico, por ahí hablan de aquí, de allá, le cogen de aquí, de allá. Cuando usted sale, le llevaron por todos los caminos y no encontró la salida por ningún lado. Porque hablaron de tantas cosas a la misma vez que no le hablaron nada. Usted salió igual. La única diferencia, pues, que brincaron, que gritaron y después la gente dice, ¿qué culto glorioso? ¿De dónde estuvo glorioso? ¿Qué usted aprendió? ¿Aprendió algo? Porque Pablo se ocupaba y se preocupaba para que cuando fuera pudiera enseñar a la iglesia para que pudieran aprender y crecer. Ese es el propósito de las Escrituras, para que usted aprenda, para que yo aprenda, para que yo crezca, para que usted crezca. Por eso es que estamos dando estudios por aquí. Por eso es importante que usted nos apoye. Llame a sus vecinos, sus vecinas, su compañero de trabajo, su compañero en la escuela. Háblele acerca de este ministerio, hable acerca de Facebook Live. Nos puede seguir a través de Evangelista Carlos Guadalupe en Facebook. Nos puede seguir en YouTube, en Criluz TV. Nos puede seguir en la página de la internet, lacristolosdelmundo.org. Ahí están
los mensajes, los estudios. Hay estudios en PDF que usted los puede estudiar, los puede leer, los puede bajar, los puede usar. Por eso estamos por aquí, tratando de llenar en cierta forma parte, porque hay otros que también están enseñando, pero estamos tratando de llenar parte del vacío que hoy existe dentro de la iglesia, porque antes la iglesia estudiaba y están como los discípulos de Berea, que todo lo que se decía buscaba ver si era cierto. No es que yo cite un texto bíblico y usted lo lea y diga exactamente igual. Eso no es. Porque yo le voy a citar el texto bíblico. Pero ¿qué aplicación le voy a dar? En su contexto, no fuera de contexto. En su contexto, ¿cuál es la aplicación? ¿Cuál es la enseñanza en su contexto? Sin sacarlo fuera de contexto. Esa es la diferencia. Y seguimos el estudio. Fíjese bien. Jesucristo siguió diciendo, y creed en el evangelio. La palabra evangelio viene del griego evangelizo. Significa dar buenas nuevas acerca del Hijo de Dios. Evangelio del griego evangelión denota, indica o señala las buenas nuevas del reino de Dios, no de los hombres. No del reino presente, no del reino del gobierno de apóstoles y profetas modernos. Eso no es. Eso es de los hombres. Oiga bien, del reino de Dios y de la salvación que es a través de Cristo, que debe ser recibida por la fe sobre la base de su muerte expiatoria, su sepultura, su resurrección y su ascensión. Y hasta aquí vamos a dejar el estudio en esta noche. Escúcheme bien. El evangelio, alabado sea el Señor, el evangelio del reino de Dios y de la salvación que solamente es a través de Jesucristo. Ningún hombre le puede salvar a usted. El Papa de Roma no le puede salvar. El pastor no le puede salvar. El evangelista tampoco le puede salvar. Ningún religioso. Nadie le puede salvar. ¿Por qué? Porque el que murió por usted fue Jesús. El que murió por mí fue Jesús. El que fue a la cruz fue Jesús. El que derramó su sangre fue Jesús. Él es el único que murió por mi pecado y por su pecado. Ningún hombre fue a la cruz. El Papa de Roma no fue a la cruz. No dio su vida por usted. Fue Jesús. Y es el Jesús que está en esta noche todavía ahí a las 8 esperando que usted se convenza que es usted un pecador. Que usted va camino a la condenación eterna por causa de su pecado. Y que solamente Jesucristo es el único que le puede perdonar su pecado y el único que lo puede llevar al cielo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y vamos a dejar el estudio hasta aquí en esta noche. Alabado sea el Señor, y vamos a orar. Es que esta noche, para dar por terminado, le invitamos para, recuérdese, este miércoles, el culto donde estará mi esposa predicando y cantando en la iglesia Fuente de Salvación Misionera número 2, que pastorea la hermana Gladys Tuya, en la calle Ramón Murga, en Guaynabo, Puerto Rico. Este culto, recuérdese, que comienza a las 7:30 de la noche. Invita Marilyn Meléndez, y usted se puede comunicar con ella para que le indique cómo llegar a su iglesia al 787-372-4375. 787-372-4375. Allí estará mi esposa predicando, estará cantando, estaremos orando por los enfermos, por los atados, por los oprimidos por el diablo. Si usted tiene a alguien enfermo en su casa o tiene algún vecino, familiar, llévelo allí, porque Dios sigue haciendo milagros. Alabado sea el Señor. Esperamos verle allí este miércoles para la gloria del Señor. Recuérdese, miércoles a las 7:30 de la noche estaremos en la iglesia hermana Gladys Tuya para la gloria del Señor.